que necesitamos afianzar nuestro entendimiento, nuestro concepto acerca de lo que es el reino de Dios. Por eso hoy quisiera que charlemos un poco acerca de eso, del reino de Dios. Y quizás sigamos así unos cuantos domingos. Pero hay un pasaje que me da vueltas en la cabeza y que cada vez que lo leo me trae realmente mucha preocupación y quisiera que ustedes lo busquen conmigo, que está en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y los líderes de sus grupos tienen en sus bosquejos un montón de versículos que no los vamos a ver aquí, pero que sí ustedes van a desarrollar en la reunión de grupo, ¿sí? Y uno de los pasajes que me gustaría que lean completo después cuando se junten con sus grupos durante la semana es justamente este, de Juan 8, desde el 30 hasta el 59. Nosotros no vamos a leer todo aquí, pero me gustaría que ustedes sí lo lean en su reunión de grupo. Juan capítulo 8, versículo 30, nos muestra a Cristo y dice que mientras aún hablaba, muchos creyeron en Él. Es decir, posicionémonos en ese momento, en ese contexto, ¿sí? Jesús está hablando, Jesús está enseñando, que es lo que hizo durante los 3 años que estuvo aquí en la tierra, y mientras hablaba, no solamente que tenía presente allí a un montón de gente que conocía muy bien la historia del Mesías que iba a venir, sino que además se estaban dando cuenta de que quien estaba delante de ellos era ese Mesías. Por eso es que Juan dice que mientras hablaba, muchos creyeron en él. Así que allí tenemos un auditorio que creía en Jesús. Y Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído. Ahora, lo que sigue ahora va directamente a los que habían creído, porque el texto anterior dice que muchos habían creído y eso deja como que, bueno, algunos no creyeron. Pero lo que va a decir ahora Jesús va directamente dirigido a gente que sí había creído, porque dice, los judíos que habían creído en él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y todo lo que sigue después, todo lo que viene ahora, después de ese versículo 32, es justamente la exposición de la verdad, o por lo menos del origen de la verdad. Sí, es decir, todo lo que ustedes pueden leer y van a leer después en su grupo durante la semana es verdad de Dios. Pero cuando Cristo termina de manifestar y de hablar acerca de esa verdad con aquellos judíos que en principio habían creído, el texto termina diciendo lo siguiente en el versículo 59. Dice, entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. A ver si nos damos cuenta de la situación. Jesús enseñaba, muchos creyeron, Jesús empezó a profundizar la verdad que traía de parte del Padre y como conclusión lo quisieron apedrear. Y yo les decía recién que cuando leo este pasaje me preocupa mucho porque ustedes se dan cuenta del contraste, ¿no? En cuestión de minutos, ¿cuánto tiempo puede llevar predicar algo que está escrito en 20 versículos? Unos minutos, 1 hora. En cuestión de minutos, la gente que creía terminó queriendo apedrear a ese Jesús en el cual habían creído y del cual sabían que era el Mesías. Así que ese contraste me asusta porque obviamente me hace pensar en mí. ¿Y qué pasa si yo actúo igual? Porque yo también creí.
Evidentemente esta gente no entendió el mensaje completo y solo se quedaron con la idea de que Jesús estaba implantando una nueva religión. ¿Sí? Entonces, el hablar del reino de Dios es importantísimo porque tenemos que marcar la tremendísima diferencia que hay entre reino de Dios y religión. Y tenemos que saber y tenemos que definir que no es lo mismo. Una de las primeras cosas que resalta de este texto es que la ignorancia, vieron que Jesús les dijo, ustedes van a conocer la verdad, o sea, todavía no estaban en la verdad. El que no está en la verdad está en la ignorancia. Y la ignorancia es perversa y es cruel y te deja fuera de todo lo que Dios quiere hacer con tu vida. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Ustedes van a conocer la verdad y a consecuencia de conocer la verdad van a ser libres. Y si el mensaje del reino de Dios es libertad, entonces no tenemos libertad mientras que no conozcamos la verdad. Ignorancia te hace quedar afuera de todo lo que Dios quiere y tiene para tu vida. Juan 8:32 sobre todo nos muestra que existe la posibilidad de permanecer en ignorancia, aún creyendo en Cristo. ¿Me entienden? Uno puede seguir siendo ignorante aún habiendo conocido a Cristo, pero el problema es que esa ignorancia, según palabras de Jesús, no lo estoy inventando yo, nos mantiene en esclavitud. ¿Sí? Ser ignorantes te hace esclavo. Ser ignorante te hace esclavo. Y no lo digo yo, insisto, lo dijo Jesús. Y yo pensaba, ¿no? ¿A cuántos aquí nos ha pasado? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho alguna vez, ¿cómo no lo entendí antes? ¿No? ¿Cuántos han dicho esa frase alguna vez? ¿Cómo no lo entendí antes? Entonces, ¿qué pasaba antes? Y pasaban por lo menos dos cosas. Una de ellas es que no entendías como entendés ahora. O sea que había un grado de ignorancia. Pero la segunda cosa es la peor de todas, es la más peligrosa, porque en el tiempo en que todavía no entendías, probablemente vos estabas seguro de que lo estabas entendiendo. ¿Sí o no? Parece un trabalenguas, ¿no? Pero ¿me entienden? ¿Sí me entienden? Cuando uno dice, ¿cómo no lo entendía antes? Es porque antes pensaba que lo entendía. Pensaba que lo que ya sabía era la verdad, pero un día dijiste, no, ahora me doy cuenta que era de esta otra forma. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo puedo estar seguro de que lo que ahora creo no es parte de la ignorancia? ¿Me entienden? Que lo que ahora creo en realidad no es un estado de ignorancia que me sigue manteniendo en esclavitud. ¿Cómo sé que lo que ahora creo saber es la verdad? ¿Cómo puedo estar tan seguro de que mis conceptos de ahora son los conceptos que Dios quiere que tenga? Por eso necesitamos la revelación. ¿Sí? Por eso es que usamos varios domingos para hablarle acerca de revelación. Por eso es que grabamos los mensajes, no para que salgan por internet, sino que los grabamos para poder repasarlos y a ver si entendimos bien y a ver si sabemos cómo en realidad nos apropiamos de la verdad de Cristo. La revelación es lo que saca definitivamente la tapa de la olla. Cuando Cristo se nos revela, entonces sucede esto, empezamos a conocer la verdad. Antes de eso podemos solamente tener conocimiento, como estos judíos que por siglos habían escuchado de Jesús, y lo dijimos en uno de esos mensajes, ¿no? Ellos eran casi especialistas en el Mesías que iba a venir, pero cuando vino no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque había ignorancia espiritual. La verdad no se les había manifestado, tenían conocimiento, pero no verdad. Entonces, insisto, leer pasajes como estos me asusta y me hace desear más que nunca
el que Cristo se me revele. Yo necesito que Cristo se me revele, porque si no se me revela, ¿qué seguridad tengo de que en este mismo instante no sigo esclavo de la ignorancia? ¿Me entienden o no? Lo puedo volver a repetir. ¿Quieren que lo vuelva a repetir? ¿Se entendió, sí o no? Si no, se lo van a explicar sus líderes de grupo en la semana. Pero creo que, bueno, inclusive lo mencionamos en un mensaje de los de revelación, ¿no? Cómo la imaginación nos juega una mala jugada, ¿no? Porque nos hace pensar que sabemos cuando en realidad no sabemos. Por eso es que lo mejor que nos puede pasar es que Cristo se nos revele. Y lo que más deberíamos pedir es que Cristo se nos revele. Porque cuando Cristo se revela es imposible quedar en ignorancia. O lo aceptás o lo apedreás. Pero la verdad se manifiesta. La ignorancia impide que entendamos que nosotros fuimos introducidos en un nuevo reino y que no estamos en una religión. No fuimos llamados a una religión. Nosotros fuimos llamados al reino de Dios. Alguien dijo alguna vez que la religión es el opio de los pueblos. En realidad no estaba hablando de lo que nosotros hablamos aquí, ¿no? Pero tomo la frase, él se refería a otra cosa. Pero tomo la frase porque en realidad a veces creo que la religión es algo que hemos creado, el sistema que hemos creado para apagar nuestra conciencia, que nos está diciendo todo el tiempo que le hemos fallado al Rey. Entonces la religión, la religión me permite a mí venir y seguir ciertos rituales, seguir ciertos sacrificios, ¿sí? Y me voy contento a casa pensando que de esa forma fui liberado, fui perdonado de mi traición al reino por no comportarme como el Rey quiere. Eso es religión. Y la religión instala entre nosotros determinadas costumbres a tal punto de que empezamos a creer que si sigo la costumbre, estoy agradando al Padre. Que si sigo la costumbre, soy libre de pecado. ¿Entienden? Por eso es que si en algún momento te preguntan a qué religión perteneces, me encantaría que digas a ninguna. No pertenezco a ninguna religión. Yo soy parte de un reino, que es el reino de Dios. Sería bueno que empecemos a animarnos a contestar así, porque obviamente que va a sonar raro, ¿no? Porque en la calle te van a decir, bueno, pero todos somos de alguna religión. Hasta los ateos tienen su religión. Pero nosotros no pertenecemos a una religión. Pertenecemos a un reino. Colosenses capítulo 1, versículos 12 al 14, anoten nada más y escuchen. Colosenses 1, 12 al 14, dice que Él, o sea Dios el Padre, los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¿Sí? Participamos del reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿A dónde fuimos trasladados? Al reino, ¿ven? No fuimos trasladados a una religión. ¿Sí? No es que antes era de la religión católica y ahora soy de la religión evangélica. O antes era de la religión musulmana o de la religión islámica o hinduista o lo que sea y ahora soy de la religión evangélica. No es así, no fuimos trasladados a una religión, fuimos liberados de lo que antes éramos para ahora participar de un reino. ¿Sí? Somos miembros de un reino. La intención de Dios para con nosotros siempre tuvo que ver con reino. Si quieren y tienen tiempo en estas vacaciones, pueden buscar la palabra religión en la Biblia, no la van a encontrar. Porque la intención de Dios siempre fue que nosotros participemos de un reino, que vivamos en un reino, que seamos señores de un reino. Cuando apenas nos creó, léanlo después, Génesis capítulo 1,
versículos 26, 27, 28. Allí Dios dice que nos creó para señorear, para ser gobernantes, para ser reyes y sacerdotes. O sea, del principio Él nos creó no para participar de una religión, sino para ser reyes de un reino. Por eso nuestro Dios es Rey de Reyes. ¿Quiénes son los reyes que están debajo de ese rey? Nosotros. ¿Sí? Él es Rey de Reyes. Todos aquí somos reyes. Estos textos están en sus apuntes, así que pídanselos a su líder cuando vayan a la reunión de grupo. El Éxodo, por ejemplo, el libro de Éxodo, la historia del Éxodo, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, es un ejemplo, un modelo, ¿sí?, de cómo Dios quiere sacarnos de un mundo de tinieblas, como dice Colosenses, un mundo de oscuridad, para trasladarnos a un reino. Es decir, todo el libro de Éxodo es un ejemplo de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Así es como tenemos que leer Éxodo. Sobre todo se lo digo ahora que esta semana se estrenó la película Exodus, y ya sé que alguno lo va a ir a ver al cine. Yo todavía no la vi, pero para que no se lleven una decepción como con Noé, por ejemplo, no sé lo que tendrá la película, no me interesa en este momento, pero sepan que Éxodo es un ejemplo, es una guía, ¿sí?, de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, sacarnos de un mundo de oscuridad para trasladarnos a un reino. Todo tiene que ver con reino. David es un modelo de reinado, ¿sí? Y fíjense algunas cosas que se las voy a leer, pero ustedes las van a repasar en la semana. David es un modelo de reinado, ¿por qué? Primero porque fue elegido de entre lo menospreciado. Eso también pasó con nosotros. Fue ungido desde temprana edad para ser rey. Eso también pasó con nosotros, quizás no en la edad física, pero como todos entramos al reino de Dios como niños, somos ungidos desde temprana edad para después ir creciendo, ir madurando hasta transformarnos en reyes. Eso fue lo que pasó con David. David fue llamado desde el trono de Saúl, o sea, fue convocado desde el trono de Saúl. El trono de Saúl representa un sistema antidios, ¿sí? Saúl en la Biblia representa un sistema antidios. Y la historia de David nos dice que él fue convocado desde ese sistema para traer alivio a Saúl. Así que el mundo ve en nosotros lo que hay y nos convoca para que liberemos sus angustias. ¿O no te han pedido alguna vez que ores por alguien, no? Dicen, che, vos que estás más cerca de Dios. ¿A cuánto le dijeron eso alguna vez, no? Che, vos que estás más cerca de Dios, ¿no orás por mí porque estoy re mal? ¿Por qué te piden? Porque han visto que sos diferente. Es la misma convocatoria que recibió David para que cante delante de Saúl cuando estaba deprimido. David fue perseguido por el sistema. Lo mismo pasa con nosotros. David conformó su ejército con hombres viles. ¿Se acuerdan? Los que sacó de la cueva de Adulam. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con nosotros porque el ejército del reino de Dios es conformado con gente como nosotros, llena de pecado, que no debería estar delante de la presencia de Dios, pero porque a Dios se le ocurrió, nos llama. ¿Sí? David llegó al trono a pesar de saberse pecador. Y Dios hasta el día de hoy sigue diciendo, te sigue diciendo a vos, me sigue diciendo a mí, te considero un rey en mi reino, aunque yo sé todos los pecados que tenés ahí adentro. ¿Sí? ¿Me entienden? Pero Dios siempre quiso que pensemos en formato de reino. Jesús mismo cuando llega, lo primero que hace, ¿qué es? Predicar el reino. Él dijo, yo vengo a predicar el reino. Eso lo van a leer en la semana ahí en el capítulo 1 de Marcos. ¿Sí? Pero Él vino a anunciar el reino. Pero a veces no sucede como pasó justamente con el pueblo de Dios, porque en el pueblo de Dios hubo fracaso de esta intención. No es que Dios haya fracasado, lo que fracasaron fueron los del pueblo de Dios, ¿no? El pueblo fracasó en este acercarse a Dios, en este entrar en el reino de Dios, porque nunca cambiaron su manera de pensar. Y si algo se pide para que puedas ser parte de este reino de Dios, es que cambies tu manera de pensar. ¿Sí? Al reino de Dios se entra solamente
cuando se cambia la manera de pensar. Ellos fueron salvos de la opresión. ¿De qué opresión? De la de Egipto. ¿Sí? Fueron salvos de la opresión, pero nunca llegaron al reino. Es decir, en el proceso de entrar al reino, se terminaron muriendo. Y otra vez tenemos un ejemplo de lo que puede suceder con nosotros. Muchos de nosotros hemos sido salvos de la opresión. ¿Sí? ¿Cuántos aquí pueden decir que Cristo es su Salvador? ¿Amén? Muy bien. Entonces, todos los que levantamos la mano, hemos sido salvos de la opresión, como el pueblo fue salvo de la opresión de Egipto. Y ahora estamos, siguiendo el ejemplo, avanzando por el desierto, ¿no? Rumbo hacia el reino. No sea cosa que nos pase como a ellos y terminemos muriendo en el camino. Y sabiendo que existe un reino, nunca lleguemos a él. Y aquí creo que ya te diste cuenta que te estoy diciendo algo importante. Ser salvo no te hace partícipe del reino. Ser salvo te libera de tu esclavitud. Pero ¿qué es lo que te introduce en el reino? La verdad. Por eso que Jesús dijo, ustedes van a conocer la verdad. Y la verdad los va a hacer verdaderamente libres. ¿Sí? Así que si ustedes piensan que yo esta mañana tengo ganas de asustarlos, sí, quiero asustarlos. Porque el pasaje de Juan 8 me asusta. Y no quiero pensar que ninguno de nosotros, habiendo sido salvos por Cristo Jesús, nunca conozcamos el reino y sus beneficios. ¿Me entienden? En cierta forma, Jesús les estaba diciendo, la religión los ha transformado en ignorantes. Por eso es que desde hace un par de domingos estamos hablando en contra de la religión. Estamos reprendiendo espíritus de religión. Hace un par de domingos atrás yo les mencioné aquí el espíritu de Grecia, que es lo mismo que el espíritu de religión, ¿sí? El creer que podemos agradar a Dios a través de algunos sacrificios, algunas cosas que nosotros hacemos aquí adentro. Eso es un espíritu de religión. Jesús no vino a instaurar una nueva religión. Él vino a implantar el evangelio del reino. Desde el inicio, el Señor nunca creó al hombre para que sea religioso, sino que lo creó para que tenga un propósito específico. En realidad ese propósito es un propósito quíntuple. Y no se asusten con la palabra, la tienen escrita en los apuntes. Pero ¿qué significa ese propósito quíntuple? Cuando ustedes leen Génesis 1:28, se dan cuenta que Dios creó al hombre con 5 propósitos bien definidos. 5. Ahí Dios le habla a Adán y le dice que fructifique, que multiplique, que llene la tierra, que la sojuzgue, o sea, que la domine y que la señoree. 5. ¿Sí? 5. No hace falta que se detengan en su estudio en esas 5, por lo menos ahora. Pero lo que tenemos que saber es esto, que si en nuestras vidas no trabajamos en esos 5 elementos, estamos traicionando al Rey. ¿Me entiende? Estamos traicionando al Rey. Traicionamos su reino. No llegar a esto es traicionar al Rey. La religión entonces, ¿por qué surge? Justamente porque hay un sentido de culpa, porque no hemos fructificado, no hemos multiplicado, no hemos llenado la tierra, no hemos dominado ni siquiera nuestro propio carácter y temperamento, y mucho menos hemos señorado sobre la tierra. Entonces tenemos un sentido de culpa metido adentro, ¿y cómo lo tenemos que disfrazar? Con la religión. ¿Sí? ¿Entendieron? Eso es la religión. Es un disfraz para que nadie se dé cuenta que nunca cumpliste, que nunca cumplimos, me incluyo, ¿sí?, con los 5 propósitos con los cuales Dios nos creó. Eso es lo que el reino quiere. Jesús no vino a instalar una religión. Él vino a restaurar una relación, ¿sí?, que se rompió entre el Padre y nosotros.
Y al reinstalar esa relación, entonces vuelve a activarse en nosotros la capacidad de fructificar, multiplicar, llenar la tierra, dominarla y señorearla. ¿Se dan cuenta? Y esto no era lo que estaba pasando con aquellos judíos, porque ellos no habían cumplido con el propósito del Padre. Y cuando Jesús empezó a mencionarles, justamente a hablarles acerca de su traición al plan del Padre, lo quisieron apedrear. Así actúa la religión. La religión intenta matar a Jesús, pero ¿cómo? ¿No es una religión cristiana? Claro, ese es el nombre. Pero la religión siempre intenta matar, intenta anular la revelación, porque la religión está al servicio del diablo y sabe que si se te revela Cristo, entonces comenzás a actuar como el reino quiere. Por eso intenta que te mantengas cumpliendo con los ritos de una religión. Jesús vino como el segundo Adán para restablecer ese señorío, ese reinado que nos corresponde, que Cristo quiso que tuviésemos siempre. Lo que Jesús vino a predicar es aquello que siempre estuvo en el corazón del Padre. En el corazón del Padre siempre estuvo un reino donde el pobre encuentra buenas nuevas. A ver cuántos de ustedes saben dónde está escrito esto que les voy a decir ahora. Donde el pobre encuentra buenas nuevas, donde los quebrantados de corazón son sanos, donde los cautivos son libres, donde los ciegos reciben vista, donde los oprimidos tienen libertad, donde se vive el año agradable todo el tiempo. ¿Dónde está escrito eso? Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. ¿Sí? Cuando Jesús se presenta en sociedad, la primera vez que aparece en una sinagoga, Él se para al frente y dice, el Señor me ha ungido para, y larga todo esto. ¿Y qué es lo que suelta? Lo que siempre estuvo en el corazón del Padre, un reino donde se vive eso. Es más, podríamos agregar una característica más de ese reino. Es un lugar donde la vida abundante fluye siempre. Y eso está en Juan capítulo 7. Donde se habla de los ríos de agua viva. Y pueden agregar uno más, me estoy acordando ahora, Juan 10, cuando Jesús dijo, yo vine para que tengan vida en abundancia. ¿De dónde traía esa vida? Del reino de Dios. La vida no viene de la religión, la vida viene del reino de Dios. Entonces, es un reino donde la sanidad, la salud, la prosperidad, la abundancia, el recibir y gustar el amor del Padre, el recibir la plenitud del Espíritu, el tener autoridad sobre el mal, son beneficios primarios del reino. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? A ver, aquí tenemos un ejemplo de lo que hizo la religión. La religión nos hace pensar que yo creo en Cristo y a partir de allí empieza todo un peregrinaje para ver si en algún momento puedo llegar a ser sano. Si en algún momento puedo llegar a tener autoridad sobre los demonios. A ver si en algún momento puedo empezar a ver algo más allá de lo que siempre vi de mis narices. Eso es lo que quiere hacerte creer la religión. Entonces muchos durante toda su vida se esfuerzan terriblemente y oran y ayunan y buscan al Señor, quizás conscientemente, quizás sinceramente, pero nunca llegan. Y como decíamos hace un par de domingos atrás, como se tarda en llegar la palabra, la verdad, el cumplimiento de la promesa, nuestra imaginación nos hace empezar a pensar algunas cosas extrañas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Como por ejemplo, la sanidad no es para mí. O la sanidad es para cuando esté en el cielo. O cosas así. Cuando en realidad lo que Dios quiere que entendamos es esto. Entramos a un reino que en el momento en que ponemos el primer pie es un reino de sanidad. Entramos a un reino que cuando ponemos el primer pie es un reino de autoridad sobre los demonios. ¿Sí? Cuando ponemos el primer pie es un reino de gozo. Es un reino de paz. Es decir, desde el primer día vos tenés derecho a los beneficios del reino. Pero para eso hay que entender la verdad, por eso necesitamos la revelación.
Mientras tanto, mientras se demore la llegada de la verdad a tu vida, la religión te sigue socavando los fundamentos, te sigue jugando malas pasadas, te sigue engañando, y algunos toda su vida siguen con ese engaño. Tenemos que darnos cuenta que si no logramos esto, si no vivimos esto que les mencioné, sanidad, salud, prosperidad, etcétera, etcétera, es porque estamos traicionando al Rey. No estamos viviendo dentro de un reino que se caracteriza por esos elementos. Entonces, la verdad te hace libre. ¿Sí? O dicho de otra manera, la verdad te sube a otro nivel. O dicho de otra forma, la verdad te mete adentro del reino. La salvación solamente te deja en la puerta. ¿Sos salvo? Pasaste la puerta. No vas al infierno. Pero en la puerta de ahí, paradito debajo del dintel, puedes vivir toda tu vida aún con angustia, aún con tristeza, aún con enfermedades, aún con pobreza, con miseria, sobre todo en la mente, ¿no? Porque una vez que fuiste salvo, necesitas que a tu vida se le aplique mucha verdad. Y la verdad es Cristo, o sea que Cristo se tiene que aplicar a tu vida para que entonces puedas ser introducido dentro del reino y disfrutar los beneficios del reino. ¿Nunca te pasó que invitas a alguien a tu casa? O sabés que viene y preparás una mesa, o ya tenés algo listo ahí para ofrecerle cuando llega, ¿sí? Y cuando llega se para en la puerta y dice, no, acá estoy bien. Bueno, pero pasá que tengo algo preparado. No, acá está bien, no quiero molestar, acá está bien. Entonces, después anda diciéndole a todo el mundo que estuvo en tu casa, y es cierto, estuvo en tu casa, pero nunca se sirvió de los beneficios que en tu casa estaban preparados para esa persona. Así pasa con muchos cristianos. Dice, pero ¿no estuviste en la iglesia? Sí, estuve en la iglesia. ¿Y no conociste a Cristo? Sí, lo conocí a Cristo. Pero los beneficios del reino, nunca pasaste a buscarlos. La religión te mantiene ahí en la puerta, y te impide disfrutar de los beneficios del reino. Hoy quisiera que entendamos esto, que fuimos llamados a un reino, que no deberíamos quedarnos solamente con que somos salvos. Yo te diría casi, mirá, el que simplemente quiera ser salvo es casi diabólico. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿La salvación tiene que ver con un deseo del diablo? No, en realidad no. El diablo lo que quiere es que te pierdas, que te mueras. Pero como ve que te estás escapando de sus manos, él dice, bueno, ya que no lo puedo matar, por lo menos que no disfrute nada, ¿no? Ya que no me lo puedo llevar al infierno, que tampoco disfrute del reino. Y te convence de que te quedes paradito en la puerta toda tu vida y nunca recibas el beneficio del reino. Hoy tenemos que entender que somos parte de un reino, no de una religión. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? En la semana ustedes van a leer algunos pasajes, yo solamente le voy a mencionar a qué fuimos llamados. Y quisiera que en la semana, en los grupos de crecimiento, desarrollen un poco estos pasajes. Y si alguien todavía no está en un grupo de crecimiento, urgente, métase en uno para poder estudiar todo esto y no perderse nada, ¿no? Pero fuimos llamados para ser embajadores del reino de los cielos. Díganme la verdad, no me levanten la mano, pero díganme la verdad. Fuimos llamados a ser embajadores del reino. ¿Cuántos de ustedes se han sentido como embajadores? No me levanten la mano, pero creo que todos tenemos una idea de un embajador, ¿no? Un embajador es un enviado, Por ejemplo, Argentina tiene embajadores en distintos países del mundo, ¿sí? Y ustedes ven la embajada de otros países, a lo mejor no pudieron ver la embajada de Argentina en otros países, pero probablemente vieron la embajada de otros países en nuestro territorio. Y uno dice, qué impresionante, tienen todo allá adentro, ¿no?
Uno va a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y parece que entraras a Estados Unidos literalmente, desde la tecnología, desde cómo está todo arreglado, pintado, los pisos, todo te hace pensar que estás en Estados Unidos. ¿Sí? Uno dice, bueno, acá al embajador realmente no le falta nada, y es así porque el Estado que envía al embajador se preocupa de que nunca le falte nada, que nunca tenga que preocuparse por su sostén y que así se pueda abocar por entero a la tarea para lo cual la mandaron. Entonces, cuando somos embajadores del reino, nuestra mente debería estar totalmente libre para ocuparnos solamente de las cuestiones del reino. Si todavía estamos preocupados por cuestiones terrenales, es porque me parece que o el reino nos desechó como embajadores, o porque nosotros nunca encontramos la llave de la habitación donde están todos los recursos que el Estado nos dio, ¿no? ¿Me entienden? Somos llamados a ser embajadores del reino. Recuerden esto. Segundo, somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Como les dije antes, somos los reyes que están debajo del Rey Supremo. Pero somos reyes, porque hemos sido llamados a gobernar desde Génesis 1:28. Y también somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque ministramos directamente delante del Padre, porque ofrecemos sacrificios no a una religión, sino directamente al Padre. Nos postramos delante de Él. Y además intercedemos por otros también. Y tercero, somos herederos del reino junto con Cristo. Herederos del reino junto con Cristo. ¿Ustedes qué creen que debe estar viviendo Cristo en este momento? A ver. ¿En qué estado de salud estará Cristo ahora? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo ven a Cristo ahora? Che, Padre, ¿me tirás unos manguitos porque no tengo ni para salir con los amigos? ¿Cómo se imaginan a Cristo en este mismo instante? Y la palabra dice que somos herederos del mismo reino. Embajadores, reyes, sacerdotes y herederos. Eso es lo que Dios siempre quiso hacer de tu vida. Si hoy no estás disfrutando eso, quiero que esta mañana seas llamado a la reflexión. Quiero llamarte a la reflexión. En nombre de Jesús lo hago. Para que hoy todos entendamos y empecemos a buscar meternos en el reino, salirnos de la religión, renunciar a la religión. Miren, si alguno me dice esta mañana, quiero renunciar a la religión evangélica bautista, yo le digo amén. Vamos para adelante. Por eso, no sé si en el cartel, me parece que ya no está más escrito, ¿no? Que somos iglesia bautista. Esa es nuestra administración, pero pertenecemos a un reino, no a una denominación, no a una religión. ¿Me entienden? Esto es lo que el reino quiere, esto es lo que el rey quiere para tu vida. Quisiera que repitas junto conmigo esta mañana lo siguiente. Yo soy embajador del reino de Dios. Yo soy un rey del reino de Dios. Yo soy un sacerdote del reino de Dios. Yo soy un heredero del reino de Dios. Cerrá tus ojos, por favor, y ponete a pensar en esto. Analiza tu vida ahora. No sea cosa que el Rey de Reyes siempre te estuvo insistiendo que entres más adentro. Pero por timidez, por alguna razón te quedaste en la puerta. Y me gustaría que pasajes como el de Juan 8 te asusten como me asustan a mí. Y esta mañana te hagan pensar que aún creyendo en Cristo puede existir la posibilidad de que lo apedree con mis pensamientos, que lo apedree con mis costumbres, que lo apedree con mis conductas.
conductas que solamente promueven una religión, pero que no anuncian un reino. Fuiste llamado a ser gobernador. Es decir, todos nosotros en algún momento debemos llegar a tener debajo de nuestros pies el dominio de cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier ambiente. Para eso fuimos creados. Sí es cierto, como les dije antes, que todos entramos al reino como niños. El apóstol Pablo se encarga de aclarar eso en Gálatas capítulo 4, cuando él dice que los herederos, mientras son niños, en nada difieren del esclavo y tienen que ser conducidos. Todavía no pueden gobernar, pero siempre se espera que todo niño crezca y madure y en algún momento se ponga en autoridad sobre lo heredado. Nadie espera que el esclavo gobierne la vida del heredero toda la vida. En algún momento el heredero pasa a ser señor del mayordomo. O sea, en algún momento tiene que sucederte que te pongas en gobierno sobre tus situaciones. Con esto quiero decirte que si regularmente seguís diciendo o seguís reconociendo que hay cosas que no podés manejar, que hay cosas que no podés dominar de tu vida, de tu ámbito, entonces es o porque estás traicionando al rey o porque simplemente te quedaste en la puerta y nunca te atreviste a meterte más adentro a través de la búsqueda de la revelación. La intención de Dios no es que te quedes en la puerta. Dios quiere que entres.